Buen día, hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas a cada mañana. Damos gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Quisiera hoy compartir con ustedes un breve mensaje que está allí, pasaje que está en Hechos 9, que trata de la conversión de Saulo. ¿Sí? Pero que quisiera centrarme un poco en lo que es el papel que va a cumplir Ananías, ¿sí? Ahí en el versículo 10, Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 10 hasta el versículo 17. Leemos las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 9, a partir del versículo 10 entonces hasta el 17, dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado de Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Qué preciosa palabra de Dios para nosotros en esta mañana, ¿no? Ananías, qué importante a veces el papel de algunos personajes de la Biblia que aparecen en situaciones concretas, ¿sí? Pero que tienen una importancia muy relevante en lo que es la expansión del Evangelio, ¿no? Porque sin duda el papel que va a cumplir acá Ananías, ¿sí? Al ir a orar por Saulo, ¿sí? Va a ser muy importante en lo que es después la expansión del Evangelio que se dará a través de la vida de Pablo, ¿no? Entonces, qué importante fue ese papel de Ananías, ¿no? Y acá quisiera centrarme un poco en lo que es la obediencia a Dios, algo que nos cuesta tanto a nosotros cristianos a veces obedecer la voluntad de Dios. Lo que vemos aquí en este pasaje de Ananías es que Ananías supo escuchar la voz de Dios en primer lugar, ¿no? Y Dios sigue hablando con nosotros hoy en día, así como Dios habló con Ananías con instrucciones concretas, ¿no? Diciendo lo que él debía hacer. También hoy Dios habla con nosotros. Pero, ¿cómo? Bueno, debemos buscar intimidad con el Padre a diario. Y ahí volvemos siempre a los tres pilares del cristiano: oración, hablar con el Padre, buscarlo a diario, ¿sí? Y ayuno, intimidad y palabra, ¿no? Lectura de la palabra y meditación en la palabra de Dios. Con meditación en la palabra de Dios, que somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de tener ahí en nuestra casa, en nuestras manos, una Biblia. Por mucho tiempo eso no fue posible, y hoy nosotros somos privilegiados por tenerla recopilada, por tenerla toda organizada, la palabra de Dios en nuestras manos, ¿sí? Y mismo hoy hay muchas partes del mundo donde la gente no puede
leer la Biblia. Entonces, qué importante es para nosotros que somos en nuestro país aquí privilegiados por poder leer libremente la Biblia. Aprovechemos mientras eso aún sea posible, ¿sí? Busquemos a Dios en oración, hablemos con el Padre para poder escuchar su voz, oración, ayuno y meditación en la palabra de Dios. Nos puede llevar a lo que tuvo ahí en Ananías, ¿no? De escuchar audiblemente la palabra de Dios dándole instrucciones de lo que él tenía que hacer, ¿sí? Y acá se habla de obediencia. Sé que aquí en el versículo 3, Ananías cuestiona o le pregunta a Dios, ¿no? O sea, bueno, que la he oído hablar de Saulo y sabe los males que él hacía y las persecuciones que él hacía hacia los cristianos. Pero pongámonos en el lugar de Ananías, ¿no? O sea, qué difícil fue el papel que cumplió Ananías en ese momento. Es como que si pensamos en el siglo pasado, es como decirle a un judío, bueno, Hitler está allí en la calle derecha, está ciego, imagínense, bueno, tenés que ir allí a orar por él. Qué tremendo esto, porque estamos hablando de Saulo, un perseguidor feroz de los cristianos, ¿sí? Entonces, imagínense lo difícil que fue para Ananías obedecer a Dios, y lo difícil que es para nosotros obedecer a Dios, ¿no? Porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no entendemos, o cosas que van en contra de nuestra voluntad, ¿no? Y ahí debemos hacer lo que hizo Ananías, obedecer. El mensaje de hoy quisiera, en este breves momentos, justamente dejar esto, ¿no? De que la obediencia a Dios debe ser un principio del cristiano. Oír la palabra del Padre Celestial. Buscarlo como guía a diario en todo lo que hacemos, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en nuestra vida social, siempre buscar la voluntad del Padre Celestial y obedecer. ¿Por qué digo que es difícil? Bueno, porque a mí me han resultado muy difícil, ¿no? O sea, la obediencia no es fácil, ¿no? Porque muchas veces tenemos que dejar de lado el orgullo, ¿no? Dejar de lado lo que yo quiero, ¿sí? Para obedecer al Padre Celestial. Y creo que Dios nos llama a eso hoy en día, ¿no? Como cristianos nos llama a la obediencia a su palabra, a saber escuchar la palabra de Dios, a buscar esa intimidad con el Padre Celestial y obedecer la palabra, porque muchas veces cuando buscamos intimidad con Dios, lo único que queremos son las bendiciones de Dios. Y lo que debemos hacer es escuchar lo que Dios quiere para nosotros, los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, el camino por el cual Él quiere que nosotros trayemos, ¿sí? El camino por el cual Él quiere que nosotros andemos. Debemos escucharlo y ser obedientes, como fue este hombre aquí, Ananías, que cuestionó, preguntó, pero obedeció al Padre Celestial. Y créanme, qué difícil que era su tarea, qué tremendo, no sé si todos haríamos eso que hizo Ananías, ir a orar por un enemigo feroz, ¿sí? Un perseguidor tremendo de la iglesia de Cristo, ¿no? Y que estaba en un momento vulnerable, ciego, ahí, ¿no? Abandonado. Entonces, qué tremendo es eso, ¿no? La obediencia que tuvo Ananías cuando llega a orar por Pablo, ¿sí? Y es un ejemplo para nosotros como cristianos, ¿sí? Que a veces lo que queremos es imponer nuestra voluntad, ¿sí? Y hacer lo que a nosotros nos parece lo mejor, cuando debemos hacer lo que Dios nos orienta, mismo que a veces no lo entendamos,
¿sí? Pero si es una orientación de Dios, si Dios nos habla en nuestro corazón, ¿sí? Si Dios nos da ese entendimiento, ese discernimiento, debemos seguir lo que el Padre Celestial nos dice, debemos obedecer. Como lo hizo acá Ananías, acá en el versículo 17, que dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo es esto! Esta acción de Ananías, esta obediencia a la voluntad de Dios, mismo que no estuviera de acuerdo, mismo que no entendiera lo que Dios le estaba pidiendo, él obedeció a Dios. Y en el momento que llama a Saulo de hermano Saulo, ahí ya trae a Saulo para la iglesia de Cristo. Qué tremendo es esta expresión aquí, hermano Saulo. Lo trae para la comunión. Ya en ese momento está trayendo a Saulo para la iglesia de Cristo. Qué importante que es este papel de Ananías en la historia del cristianismo, en la expansión, futura expansión del cristianismo, ¿sí? A veces pensamos que el papel que estamos cumpliendo a veces en la iglesia es menor, pero nada es menor en la obra de Dios. Nada es menor en la obra de Dios. Todos el trabajo en la obra de Dios lleva al crecimiento de la iglesia de Cristo, a la expansión de la iglesia de Cristo. Piensen, si no fuera por lo que hizo Ananías aquí, ¿no? Que oró por Saulo, que cumplió la voluntad de Dios para que Saulo después se convirtiera en Pablo, ¿sí? Y fuera el predicador y el gran hombre de Dios que fue Pablo, ¿no? Y que cumplió ese papel tan importante en la historia de Cristo, de la expansión del cristianismo, perdón. Entonces, qué importante es a veces esos personajes que tenemos en la palabra, en las Sagradas Escrituras, que cumplen funciones muy específicas, que aparecen apenas en determinados momentos de esta historia del cristianismo, pero que tienen un papel muy importante. Hermanos, nada más que quisiera dejar este mensaje hoy, ¿sí? Seamos como Ananías, obedezcamos a la voluntad del Padre Celestial, busquemos a diario oír a Dios, busquemos oír la palabra de Dios. Hoy en día, aún hoy, Dios habla con nosotros. Dios es el mismo de la época de Ananías, de la época de Pablo, es el mismo de hoy, Dios de hoy. Dios no cambia, Dios es el mismo, para siempre es el mismo Dios. Nosotros que debemos buscarlo ardientemente, buscarlo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra y meditación de la palabra. Y Él nos va a orientar mediante su palabra, Él nos va a orientar audiblemente también, como hizo acá con Ananías. Él va a hablar con nosotros, nos va a orientar cuando estamos en oración, cuando estamos buscándolo en ayuno, cuando estamos con lectura y meditación de su palabra. Dios nos va a guiar. Él es nuestro Padre protector, que nos guarda, que nos ayuda, que nos fortalece. Busquemos esa intimidad con el Padre y obedezcamos a su voluntad. Hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Que la mano poderosa del Padre Celestial esté sobre sus vidas en este día y que sepamos obedecer la voluntad de Dios. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Amén.